su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Qué hermoso es tener la vida y dedicarla para servir a Dios. Usted no me dejará mentir que desde que usted recibió a Jesús en su corazón como su único Salvador y le sirve, la vida que usted tiene ahora tiene sentido. Y sin duda, usted también se siente regocijado, regocijada de servir a su Señor. Este día Dios nos regala otra vez el grande privilegio de que podamos reflejar el carácter de Él en la manera de vivir a las personas con quienes nos relacionemos. Así que al ir usted al trabajo, al ir a la tienda, a cualquier lugar donde usted vaya, recuerde que usted representa a Jesús aquí y le deseo de que pues le vaya bien en todo lo que haga. Bienvenido y bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática otra vez, que voy a desarrollarlo nuevamente con mi esposa María Elena. ¿Cómo estás? Bien, pastor, gracias. Buenos días, queridos amigos y hermanos. Estamos agradecidos con el Señor por esta gran oportunidad nuevamente. Ya llegamos al día martes 2 de abril. El tiempo va corriendo, pero estamos contentos porque el Señor nos permite tener este estudio de su santa palabra. Así es que a donde quiera que usted esté, sea bienvenido. Vamos a invitarle a que ore junto con nosotros para poder comenzar este estudio. Bendito y eterno Padre Celestial, en esta hora estamos pero contentos y agradecidos contigo, Señor, porque tú nuevamente nos das la vida, Padre, y podemos ahora hacer todos nuestros quehaceres y puedes tú, Señor, estar con nosotros durante todo este día. Muchas gracias. Le pedimos, Padre Santísimo, que donde quiera que estemos, en todo lo que hagamos, Señor, podamos dar testimonio, Padre, de que somos tus hijos. Bendito Dios, en esta hora queremos suplicar especialmente por el estudio de tu santa palabra, que puedas impresionar nuestras mentes y nuestros corazones, Señor bendito, y que podamos ver tu amor y tu misericordia en esta palabra, amén. Señor. Bendíganos, abra nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos ser obedientes a ella. Amén. Gracias, Señor Jesús, por proveernos de esta palabra tan hermosa. Lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy vamos a ver cuál fue la solución de Dios para el gran problema en el cual el ser humano se vio involucrado aquel día cuando prefirió oír la voz de Satanás antes que la voz de Dios. Vamos a mirar ahora el remedio de Dios para la enfermedad del pecado. ¿De qué estamos hablando, María Elena? Vamos a ver de qué hablamos. Aquí en Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo, todos los intérpretes de la Biblia concuerdan en que es básicamente la promesa de Dios acerca de un libertador. Por eso la lección trae por título El libertador prometido en esta semana, porque justamente en este versículo está esa promesa de ese libertador que tendría que aparecer para rescatar al hombre, porque ahora el hombre, cuando ha pecado, ha caído en las garras de un enemigo llamado Satanás. Dice que este libertador finalmente le daría en la cabeza al diablo, y que el diablo solamente le haría daño en el calcañar. Pero hermanos, cómo es de grande el amor de Dios, que en vez de darle al hombre lo que se merece, porque el Señor había dicho: el día que de él comieres ciertamente morirás, en vez de darle al hombre lo que se merecía, viene y le da esta promesa hermosa
de que alguien le libertaría de las garras del enemigo para que no muriera eternamente. Miren qué interesante. Por supuesto, esto va a ser ampliado en otros estudios, pero ahora nosotros apreciemos, hermanos, esta promesa de la simiente que vendría de la mujer, la cual es Cristo, y que tendría enemistad contra Satanás. María Elena, ¿qué dice el don profético al respecto? Bueno, el libro Patriarcas y Profetas, página 51, nos dice: la primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. El Señor declaró: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, fue una promesa para ellos. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. Bendito sea Dios, hermanos. Qué hermoso saber de que, a pesar de que el pecado había entrado, ahora había un Salvador que estaba dispuesto a salvar a toda esta humanidad de las garras de Satanás. Me gusta mucho este comentario que encontré aquí, donde dice que la primera predicación del Evangelio fue hecha por Cristo a Adán y Eva. Y es que ellos experimentaron un sincero dolor y arrepentimiento por su culpa. Creyeron la preciosa promesa de Dios y fueron salvados de una ruina total. Gracias a Dios. Amén. Y sigue diciendo el don de profecía aquí que Adán y Eva estaban como criminales ante el justo juez en ese momento y aguardaban la sentencia que merecía su transgresión. ¿Cuál era la sentencia, hermanos? Muerte. Acuérdese que el Señor había dicho: el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que dice, aguardaban la sentencia que merecía su transgresión. Pero antes de oír hablar, dice, de la vida de trabajo y angustia que sería su destino, o del decreto que determinaba que volverían al polvo, escucharon palabras que no podían menos que infundirles esperanza. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final. Amén. ¿Por qué razón? Porque la promesa era que la simiente de Eva, o sea, Cristo, le daría en la cabeza a Satanás. ¿Qué más sigue diciendo el don de profecía? Bueno, ahora nos dice Profetas y Reyes, página número 502, nos dice: el Hijo de Dios se ofrecía para expiar su transgresión con su propia sangre. Se les iba a conceder un tiempo de gracia durante el cual, por la fe en el poder que tiene Cristo para salvar, podrían volver a ser hijos de Dios. Qué hermoso, hermanos. Aquí encontramos una palabra muy importante para nosotros los cristianos, y esa palabra es la fe. Nosotros necesitamos confiar en el Señor, saber de que Él es nuestro garante ahora. Él es el que nos va a salvar de cualquier situación que nosotros tengamos. Y especialmente en estos tiempos finales donde el enemigo está tratando de hacernos más la vida imposible, que caigamos en sus redes, en sus garras. Pero gracias a Dios que el Señor nos ha dejado ahí esa fe en la cual nosotros podemos confiar, y cada día debería de crecer nuestra fe al estudiar su palabra. El tiempo de gracia, dice aquí, se les iba a conceder a partir de ese momento. Como ustedes ven, el tiempo de gracia apareció en escena inmediatamente que el pecado entró en el mundo. Desde entonces, hermanos, la gracia, que no es otra cosa que la oportunidad del ser humano para elegir si acepta o no el regalo de la salvación, desde entonces, hermanos, ha estado disponible para el ser humano. Allí el Señor, en aquellas palabras, estaba prácticamente
proveyendo de ese tiempo de gracia, donde por la fe en Cristo el hombre puede ser salvo. Pero que en cuanto a la enemistad que dice que pondría en la simiente de la mujer para con Satanás, María Elena, ¿qué dice el don de profecía? Bueno, nos dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 297. Nunca esa enemistad llegó hasta un grado tan notable como cuando Cristo se convirtió en habitante en esta tierra. Nunca antes había habido un ser en la tierra que aborreciera el pecado con un odio tan perfecto como el de Cristo. Él había visto su poder engañador y que infatúa obrando en los santos ángeles, y todas las facultades de Cristo se alistaron contra él. ¿Qué les parece, mis hermanos? La enemistad fue necesaria que se expresara allí, que habría de parte de la simiente de la mujer, es decir, Cristo para con Satanás. ¿Por qué razón? Porque dice que él había mirado cómo Satanás, su poder engañador, había obrado en los ángeles, y él miraba ahora lo que estaba sucediendo también con el hombre. De tal manera dice que todas las facultades de Cristo se alistaron contra Satanás. La enemistad, el Señor odia el pecado. Jesús odia el pecado, hermanos. Odia el pecado y odia al artífice del pecado, como lo es Satanás. Y tenía que ser así, María Elena, porque la condición ahora del hombre, después de esa caída, ¿cómo había quedado? Bueno, vamos a ver cómo había quedado. En el libro de Salmos, capítulo 10, versículo 4. Y nos dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Qué les parece, mis hermanos? Tremendo. Noten aquí cómo ha quedado el ser humano después del pecado. Dice que es tan orgulloso que no busca a Dios, y en sus pensamientos no hay cabida para Dios. Y ustedes lo pueden ver cómo hay gente tristemente que pues no quiere nada con el Señor. Ellos la vida la viven pues solamente en rebelión y no creen tampoco en Dios. Y así es como el salmista presenta el caso del ser humano. Pero Pablo, ¿cómo lo presenta? Vamos a ver qué nos dice Romanos 3:11. Y nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué te parece? Es una situación bien triste, la verdad, hermanos. Nosotros deberíamos de tomar conciencia de esto, hermanos. Estaba leyendo aquí esta parte que me llamó mucho la atención, y dice que mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, este le sigue a cada momento sus pisadas, se introduce en los hogares, en todas las calles de nuestras ciudades, en la nación, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de hombres, mujeres y niños, destruyendo la unión de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones y muertes. Y el mundo cristiano parece mirar estas cosas como si Dios mismo las hubiese dispuesto y como si debiesen de existir. Satanás está tratando continuamente de vencer al pueblo de Dios para que éste sea desobediente y no busque a Dios. Es triste. Bueno, hermanos, ante una realidad como esta, pues más que justificado estuvieron las palabras del Señor cuando dijo, enemistad pondré entre Cristo y tu persona, le dijo a Satanás, porque el hombre se ha venido a constituir prácticamente, hermanos, en enemigo de Dios al pecar. En vez de tener enemistad contra Satanás, ¿con quién más bien, María Elena, está en guerra la mente natural ahora? Bueno, veamos qué nos dice Romanos 8:7. Nos dice, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aquí ustedes ven cómo también el apóstol presenta esa condición del ser humano,
cuando se convierte en enemigo de Dios. ¿Por qué razón? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Y ni tampoco puede sujetarse por lo mismo, porque su condición está depravada. Qué lamentable que pues todo esto haya venido a hacer Satanás en la naturaleza humana, de tal manera que todo esto está siendo aquí presentado, hermanos, en estos textos para respaldar y justificar el hecho de que dijera Dios, enemistad pondré. Había mucha razón para que Cristo odiara el pecado y al artífice del pecado. Por eso, como decíamos o leímos en la nota más arriba, a la que estuvimos leyendo antes, que dice que nunca antes se mostró ese odio, esa enemistad, sino cuando Cristo vino a este mundo y en su forma de vivir, Él mostró que odiaba el pecado. Bueno, pero para ampliar más cómo ha quedado la condición del hombre, escuchemos el don profético lo que tiene que decirnos. El libro Conflicto de los Siglos, página 559, nos dice: cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. Si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo, y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Tremendo, peligroso. Estas palabras, hermanos, no necesitan explicación, se explican por sí solas, pero sí impresionan. Sí impresionan y no deja uno de hacer un comentario, como por ejemplo, qué tremendo esto, de que si Dios no se hubiera interpuesto, dice que Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo, y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Por eso es que la enemistad contra Satanás por parte de Dios, el Señor la prometió aquel día para que de esa manera el hombre supiera que habría alguien que le restauraría, que habría alguien que le rescataría, que habría alguien que le arrebataría de las manos de Satanás y que le redimiría como todo un libertador. Así es como Dios, hermanos, ha intervenido. Así es como Dios intervino y sigue interviniendo. Cada vez que un alma está hundido en el pecado, en las garras del enemigo, así Dios, hermanos, interviene, peleando contra Satanás, porque suelta esa alma, buscando por todos los medios de que esta alma pueda ver el grande amor de Dios. Y es de esa manera es que nosotros, por su gracia, es que los que ya estamos en este camino, pues hemos sido rescatados. Hermano y hermana, usted que ya aceptó a Cristo como su Salvador, persevere, dele gracias a Dios, manténgase en las manos de Jesús, porque Jesús intervino en su favor. Y usted, amigo televidente, amigo radio oyente, que todavía anda allí en el mundo, en rebelión contra Dios, que anda haciendo lo malo delante de Dios, que no quiere sujetarse a la santa ley de Dios, que anda prácticamente enemistado con Dios. Usted no ora, usted no estudia la Biblia, usted no le interesa nada de Dios. Usted, amigo televidente y radio oyente, queremos decirle que hay algo mejor para su vida, y eso es lo que Jesús ha provisto para usted. Se llama vida y vida eterna. Vida y vida en abundancia. Y le decimos, acepte a Jesús, recíbalo en su corazón, ábrale sus brazos al Señor, porque Él quiere rescatarlo de esa condición en la que está. Gloria a Dios por su intervención en favor de la raza humana. Gloria a Dios por su intervención en esta forma de cómo rescató al hombre. Hermanos y hermanas,
Démosle gracias a Dios orando en esta hora, ¿no creen ustedes? Por esto que ha hecho el Señor, de intervenir en nuestro favor. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias porque desde el mismo comienzo del pecado, tu intervención fue a favor del ser humano. Amén, Señor. Gracias por la promesa del libertador que diste allí en esas palabras de Génesis 3:15. Gracias, Señor, porque finalmente aquel que ha provocado tanta desgracia en el mundo, aquel que ha sido el culpable de que tanta gente se haya perdido ya o ande perdida. Gracias, Señor, porque finalmente ese enemigo, la promesa ha sido que nuestro libertador le heriría en la cabeza, es decir, lo destruiría para siempre. Gracias. Señor, queremos suplicarte que ante tan grande manifestación de amor tuyo y ante tanta oportunidad, Señor, de gracia para nosotros salvarnos, todos ahora la apreciemos y busquemos de verdad. Busquemos hacer lo bueno delante de tus ojos. Busquemos hacer tu voluntad. Amén. Y así, oh Padre, ser también nosotros bendecidos con esta intervención en nuestro favor, haciendo de nuestro libertador, Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a no ceder al pecado, a no caer en él, y más bien, Señor, estar siempre del lado tuyo. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad.